El 9 de agosto de 1965, un hombre lloró amargamente ante las cámaras. Era Lee Kuan Yew, el líder de una Singapur expulsada de Malasia. Una isla abandonada sin recursos, sin mercado y sin agua potable. Nadie creía que esta pequeña isla pudiera sobrevivir por sí sola. Pero al secarse las lágrimas, tomó una decisión aterradoramente audaz. Declaró una historia de supervivencia para que nadie volviera a despreciarlos. La frialdad de Lee Kuan Yew se forjó en el umbral de la muerte. Élite de Cambridge, pero la guerra le enseñó una verdad más brutal que la ley. Al escapar de una masacre en la ocupación japonesa, comprendió algo escalofriante. La justicia sin poder no es más que una ilusión impotente. Este recuerdo de terror lo transformó en un líder totalmente pragmático. La lógica del poder, más fuerte que la moralidad, fue la base de Singapur. Lee Kuan Yew no vio a Singapur como un país, sino como una corporación. No solo gobernó la nación, la gestionó con una eficiencia implacable. La Junta de Desarrollo Económico no era una agencia, sino una sede de ventas. Exigió que los burócratas fueran empresarios competentes, no políticos. Un modelo de negocio para sobrevivir era la única respuesta para esta isla. El crecimiento económico era la única nota que demostraba su existencia. Ordenó que los inversores quedaran impresionados desde el momento del aterrizaje. El propio primer ministro revisaba el estado de cada maleza en la carretera. No era simple estética, sino un marketing de confianza de alto nivel. Un país sin una sola maleza indicaba un lugar seguro para el capital. Una gestión impecable era el mejor producto que una isla pequeña podía vender. Demostró que el orden visual determina el flujo global de capital. Mientras otros expulsaban potencias extranjeras, Lee tomó el camino opuesto. Declaró que Singapur debía recibir a las multinacionales como socios principales. Creía que si las empresas ganaban aquí, sus países de origen nos protegerían. Atraer corporaciones era una estrategia de seguridad, no solo económica. Singapur pasó de ser una base secundaria a un nodo central de la cadena global. El interés económico fue el escudo más fuerte para la supervivencia nacional. Se mantuvo solo apoyando a Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Argumentó que Estados Unidos debía frenar el comunismo para que Asia ganara tiempo. Mientras Estados Unidos sangraba en el frente, Singapur ganó una era dorada. Priorizó la supervivencia práctica y la geopolítica sobre la moralidad. Esta decisión permitió que los países asiáticos prosperaran sin caer al comunismo. Su visión fría y penetrante cambió el destino de toda una región. Preguntó, ¿de qué le sirve un voto a un hombre que no tiene comida? Estaba convencido de que la democracia occidental no era la respuesta para todos. Advirtió que la libertad sin ley ni orden era un camino directo a la ruina. Al prohibir el chicle y mantener los azotes, produjo una sociedad perfecta. Inversores globales apostaron capital masivo por esa seguridad estricta. Al controlar algunas libertades, creó el mercado más próspero. Renunciar al chino en un país de mayoría china era un suicidio político. Pero eligió fríamente la competitividad nacional sobre el sentimiento étnico. Usar inglés hizo a Singapur parte del mundo, no solo parte de China. Mantuvo identidades étnicas con el bilingüismo, pero unificó la economía con el inglés. Esta decisión convirtió a Singapur en una esponja de conocimiento global. La revolución lingüística estableció a la isla como un centro global. El pez siempre se pudre por la cabeza era su regla absoluta de gobierno. La corrupción era un cáncer que destruía la nación, y nadie estaba sobre la ley. Cuando su colega más cercano fue implicado en sobornos, envió investigadores. Incapaz de soportar la vergüenza, el ministro finalmente se quitó la vida. Dio a los funcionarios sueldos de clase mundial para erradicar la tentación. La integridad se convirtió en el activo de confianza más fuerte de Singapur. Creía que solo cuando los ciudadanos son dueños, la nación no colapsa. A través de la HDB, aseguró que más del 90% de los ciudadanos tuvieran casa. Bloqueó conflictos étnicos imponiendo cuotas raciales en la vivienda. Un ciudadano con casa propia arriesgará su vida para proteger su país. La estabilidad de vivienda fue su táctica más astuta para inspirar lealtad. En una nación de propietarios, la tensión étnica se volvió prosperidad. Lee Kuan Yew nunca creyó que los humanos se mueven solo por moralidad.
En lugar de predicar, diseñó un sistema donde el interés propio genera beneficio. Demostró que seguir las reglas aumenta el valor de tu propiedad y tu sueldo. Explotó el instinto humano de evitar pérdidas más que el miedo a las multas. Canalizó la energía del deseo hacia el desarrollo nacional. Una visión fría de la humanidad dio a luz a la estructura social más eficiente. Buscaba talento que poseyera lo que él llamaba calidad de helicóptero. La capacidad de ver el panorama general sin perder los detalles mínimos. Predijo el potencial del talento reclutado a los 20 años usando datos. Vio la fuga de cerebros al sector privado como un desastre nacional. Singapur no era una caridad, y el mérito era la única medida de recompensa. Las políticas diseñadas por genios crearon la Singapur de hoy. El líder de una pequeña isla despertó la ambición dormida de China. Le dijo a Deng Xiaoping, si nosotros pudimos, ustedes pueden mucho mejor. Este consejo provocador fue una chispa crucial para la reforma china. Declaró, representamos únicamente los intereses de Singapur. Se convirtió en un mediador insustituible entre Estados Unidos y China. Su visión estratégica poseía una autoridad que trascendía el territorio. Predijo que Japón desaparecería por no resolver su crisis demográfica. Vio que las políticas cerradas no pueden evitar la decadencia de una nación. Al predecir el ascenso de China, advirtió que la rigidez sofocaría la creatividad. Previó la lucha entre la tecnología y el extremismo religioso. Hasta su muerte, advirtió con precisión sobre las amenazas fundamentales. Las profecías del gigante se están volviendo realidad una a una hoy. Vivió con las etiquetas de dictador y de opresor toda su vida. Dijo que prefería ser un líder que alimentara a su pueblo que uno popular. Los resultados aplastaron toda crítica, creando una nación ultrapróspera. Su método de priorizar el orden sobre la libertad sigue siendo un gran debate. El resultado que construyó, Singapur, es una evidencia innegable en sí misma. Fue un rey filósofo que solo quiso ser un gobernante eficiente. Fue un eugenista realista que creía que la inteligencia se hereda. Fomentó matrimonios entre personas altamente educadas a nivel estatal. Creía que preservar genes superiores era competitividad nacional a largo plazo. Mejorar la calidad del recurso humano era su tarea de seguridad principal. Vio la reproducción como un tema de control de calidad nacional. El talento de Singapur fue producto de un diseño minucioso, no de la suerte. Para él, la libertad de prensa se permitía solo si no dañaba la paz. Respondió con demandas implacables contra medios que dañaban la imagen nacional. Los medios debían ser socios en la construcción nacional, no enemigos. La voz de la crítica se desvaneció, reemplazada por el consenso y el orden. Sabía que quienes gestionan la información controlan la psicología de masas. El mensaje de Singapur se unificó en una sola voz: prosperidad. Fue un técnico legal que neutralizó a la oposición sin usar la fuerza bruta. Las fuerzas que frenaban el desarrollo fueron aisladas en nombre de la ley. Mantuvo el poder mediante un gobierno por la ley preciso, no por violencia. La red legal que diseñó era una trampa de la que nadie podía escapar. Fue el líder que mejor entendió cómo proteger el poder bajo reglas democráticas. No se toleró ni la más mínima grieta que amenazara el orden. Incluso en mi tumba, si siento que algo va mal, me levantaré. Dejó un testamento diciendo que despertaría si la nación se extraviaba. Incluso después de irse, Singapur se mueve según el algoritmo que él diseñó. Fue la historia imposible de convertir una isla sin recursos en una potencia. Su voluntad ha pasado de ser individual a ser el sistema mismo. El registro del gigante quedará grabado para siempre en el nombre de la nación. El gigante se ha ido, pero Singapur sigue bajo su enorme sombra. Su algoritmo de supervivencia sigue vigente en la era digital. ¿Pero podrá Singapur sin Lee Kuan Yew mantener este orden perfecto? ¿Será el sistema que enfatizó la disciplina un obstáculo para la creatividad? ¿Le regaló a su pueblo un paraíso o un zoológico perfectamente gestionado? La narrativa de Lee Kuan Yew ha terminado, pero el experimento continúa.